Y inició la grabación. Ok. Una vez más, muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, 28 de junio del 2022, para nuestra sesión número 10 del curso de comunicación. Y con ustedes es su amigo Waldir Azañero. Muy bien, jóvenes, voy a presentar mi pantalla y vamos a iniciar el curso del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre morfología, ¿de acuerdo? Digamos que morfología 1 en todo caso, ¿sí? El punto de partida para la saga de la morfología, porque el día de hoy vamos a hablar de morfología 2. Y aquí tengo mi PPT. Listo. Aquí está. Sí, se supone que estoy presentando mi pantalla ya. ¿Pueden verla? ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Muchísimas gracias, amigos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna pregunta, interrogante, por favor, con confianza. Ya el día domingo ustedes han dado su examen. Espero de que haya sido amable. Definitivamente la parte de comunicación ha sido casi un chancay de 50. Sí, espero que se hayan divertido mucho. Me he dado cuenta de que las preguntas han estado bien, bien digamos, así que me imagino de que han hecho una buena calificación por ese lado, ¿de acuerdo? Así que poner punch y voluntad nada más a lo que conlleva. Muy bien, vamos a hablar de morfología española 2, de lengua española 2, vamos a hablar ahora sí de categorías gramaticales variables, ¿de acuerdo? En todo caso, el primer bloque de categorías gramaticales variables. Vamos a hablar del sustantivo, vamos a hablar del adjetivo, vamos a hablar de los determinantes y dentro de ellos, por supuesto, el artículo. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro tema para el día de hoy. Ahí está. Ya entrémonos a el sustantivo, ¿de acuerdo? Aquí nos falta la palabra el sustantivo, hay que colocarlo aquí. Definamos pues el sustantivo en primera, ¿sí? La definición siempre es importante porque nos ayuda a tener principios, ¿de acuerdo? A partir de los cuales podemos construir en todo caso nuestra teoría. Morfológicamente decimos que este sustantivo, también llamado nombre, es una categoría gramatical variable y varía, recordando la sesión pasada, en género y en número, ¿no? Masculino y femenino y singular y plural, ¿de acuerdo? Y aquí está el morfema flexivo de femenino y aquí va a estar el morfema flexivo de número plural. Ahí está, ¿no? La A en este caso va a denotar el género femenino y la S va a indicar número plural. Semánticamente, esta es una palabra que nombra seres reales, irreales, nociones, grupos, etc. Como la palabra Alberto, camaleón, lentes, fantasma, justicia, etc. ¿De acuerdo? Sintácticamente, es una palabra que tiene la función de ser núcleo de un sintagma, del sintagma nominal. También se le llama frase nominal. ¿De acuerdo? Y en su teoría originalmente decía núcleo del sujeto. Esa es la frase que decía, núcleo del sujeto. Y así nos lo habían explicado también en el caso de nuestras clases de comunicación en la secundaria, ¿de acuerdo? Núcleo del sujeto. Y realmente no falla, ¿no? No falla, solamente que queda corto. Y queda corto porque tenemos sustantivos en distintas partes de la oración y no siempre, y no necesariamente en el sujeto. ¿Sí? No necesariamente en el sujeto. Y sin embargo siguen apareciendo sustantivos, lo que quiere decir que debe tener también otras funciones. Y sí, pues, son núcleos de cualquier sintagma nominal. El núcleo de un sintagma nominal es el sustantivo o una palabra que ha pasado por el proceso de sustantivación. ¿Sí? Es el sustantivo o quien hace las veces de un sustantivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren aquí, tengo el ejemplo, miren, la oración dice, el presidente presenció el desfile militar. ¿De acuerdo? Ahí, aquí ustedes lo tienen. Por supuesto, el sujeto es el presidente. ¿Sí? La acción es presenciar y el objeto es el desfile militar. ¿De acuerdo? Lo que ha sido presenciado. En la frase del presidente, por supuesto, el núcleo del sintagma nominal es la palabra presidente, sustantivo, indiscutiblemente. Pero en esta misma oración también está la palabra desfile como un sustantivo. ¿Sí? Lo que quiere decir que también está actuando como un núcleo, pero no puede ser ya núcleo de un sujeto. ¿Por qué no? Porque el sujeto es el presidente. Así que la frase del desfile militar no puede cumplir la función de un sujeto. Recordemos que el sujeto es quien desarrolla la acción en una oración en voz activa.
Bueno, la frase el desfile militar no es quien desarrolla la acción de presenciar, definitivamente no. Por consiguiente, la frase no actúa como sujeto, pero sí presenta un sustantivo, lo que quiere decir que efectivamente el sustantivo actúa como núcleo, pero no solo del sujeto, sino de cualquier sintagma nominal. ¿Y dónde puede estar un sintagma nominal, profe? Bueno, puede estar en distintas partes, ¿no? Un sintagma nominal puede estar en distintas partes, puede hacerla de sujeto, de objeto, puede hacerla de circunstancial, puede hacerla de OD, de OI, puede ser parte de una frase preposicional, puede estar en todas partes realmente. Casi, casi el sustantivo es una especie de categoría ubicua, y puede estar en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Puede estar en cualquier lugar. Y bastaría entrar a cualquier texto para comenzar a buscar sustantivos y ver más o menos cuál es la función que están cumpliendo. Y nos podríamos dar cuenta de eso muy rápidamente. ¿De acuerdo? Muy rápidamente. Ahí va. ¿No? Lexicalmente, es una palabra que tiene inventario abierto. ¿Qué quiere decir que tenga inventario abierto? Quiere decir que aún el día de hoy se pueden seguir creando nuevos sustantivos. Y ejemplo de eso, pues, son los sustantivos más modernos que tenemos el día de hoy, ¿no? Chat, internet, Facebook, fax, clon, intranet. Incluso algunos de ellos todavía no han pasado al diccionario de la Real Academia, aún no están todavía en el diccionario de la Real Academia, pero ya funcionan como sustantivos, ya actúan como sustantivos. Lo que quiere decir, pues efectivamente, que se siguen creando de modo constante, de modo continuo, ¿de acuerdo? Ahí va la idea del sustantivo para su definición, ¿no? Y decimos además de esto, para el caso de su clasificación, que por su extensión pueden ser comunes o propios. Por supuesto son comunes cuando indican pues grupos, ¿no? Generales. Lo que habíamos conversado en el caso de la semántica, cuando estábamos estableciendo la definición en la idea de un clasema, ¿no? Ahí está. Ese sustantivo común es un clasema, ¿sí? Es un sema para todo un conjunto, ¿de acuerdo? Lo que ustedes han estudiado también en el caso de razonamiento verbal en sus temas de inclusión, ¿sí? Lo que llamamos también un hiperónimo, ¿no? Es un sustantivo común, es un hiperónimo o un clasema, ¿de acuerdo? Y entonces tengo el concepto perro, que es clasema, sustantivo común, porque puede encerrar en este mismo concepto distintos tipos de perros, distintas clases de perros, ¿no? Lo mismo para el concepto Dios, es un genérico, ¿no? Un común, un hiperónimo. Lo mismo para continente, lo mismo para institución, ¿sí? Lo mismo para pollito también, ¿no? Ahí está, un sustantivo común y por eso todos estos van con letras en minúsculas completamente. Pero si el sustantivo es propio, la primera letra ha de ser mayúscula y me puede servir para designar, habíamos visto en ortografía, personas, animales, cosas, ¿de acuerdo? Lugares, topónimos, ciudades, fenómenos, accidentes geográficos, qué sé yo, ¿no? Y aquí está París. ¿Se acuerdan ustedes quién era París? ¿Quién era París? ¿Se acuerdan? París. Príncipe. Príncipe, ¿de acuerdo? París es un príncipe, príncipe troyano, hijo de Príamo, ¿sí? Hermano de Héctor, ¿sí? El que rapta a Helena, ¿no? El que genera, se pone todo el problema que se da en la Ilíada. Cienciano, Lenovo, Zeus, Pollito, Fish, ¿no? Claro que en este caso Pollito no puede ser entendido como este pollito, por supuesto, ¿no? Este pollito es común. Este pollito ya no es común, ¿no? Este pollito es nombre propio, ¿sí? Puede ser el apodo de alguien, ¿no? Su apelativo, ¿no? O puede ser el nombre de una mascota. Me, me digamos que me inspiré en colocar el nombre Pollito aquí porque, y Fish, porque eran el nombre de dos mascotas que tuvimos en casa, ¿no? De mis hijos. Este era una codorniz a la que habían llamado Pollito y Fish, por supuesto, era un pescadito, ¿no? Ahí está. La cosa cómica es que estos animalitos se hicieron tan queridos y tan familiares en casa y tan engreídos que acudían a uno. Cuando nosotros llegábamos de fuera, corrían hacia nosotros, bueno, el pollito corría hacia nosotros y el pescadito se dejaba agarrar. Una cosa cómica. Por su naturaleza,
puede ser concreto o puede ser abstracto. Y hay que recordar así, puntualmente. Es concreto cuando puede ser percibido. ¿Y qué quiere decir que sea percibido? Bueno, puede ser visto, puede ser tocado, puede ser oído, puede ser olido o puede ser saboreado, ¿no? Cualquiera de los sentidos. En ese sentido, pues concreto será zapatillas, porque las podemos tocar, nubes, porque las podemos ver, pizarra, porque las podemos tocar, lapicero también, ave también, niño también, música, porque la podemos oír, y perfume, porque lo podemos oler, ¿de acuerdo? Son sustantivos concretos. Y serán abstractos si es que son imperceptibles por los sentidos, si es que no los podemos percibir. Y aquí está pues los fantasmas, los duendes, las emociones, ¿sí? El amor, por más apasionado que sea, igual no se puede percibir por los sentidos, ¿no? Percibir por los sentidos y por consiguiente debe ser considerado un sustantivo abstracto. Dios, ¿no? Dios, un sustantivo abstracto. Y nótese claramente que cuando hablamos de abstracto no hablamos de inexistente, no hablamos de eso, ¿de acuerdo? Porque no damos por inexistente ni al amor, ni al miedo, ni a las emociones, no las damos por inexistentes, ¿de acuerdo? Sino simplemente porque no pueden ser percibidos por los sentidos, nada más, esa es la única condición. Y en ese mismo sentido también va la idea de Dios, ¿de acuerdo? La persona de Dios, y lo digo porque seguramente siempre hay también personas presentes, pues que son muy devotos, ¿de acuerdo? Y se debe de considerar y valorar eso también, ¿sí? Por su cantidad pueden ser individuales o pueden ser colectivos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea individual? Bueno, pues que expresa a un solo ser, ¿de acuerdo? Bueno, por consiguiente colectivo debe ser que expresa varios seres, ¿de acuerdo? Pero hay algo más aquí, porque ustedes recuerdan que el sustantivo es una categoría gramatical variable y variaba en género y número, así que si expresa a uno solo es individual y si pluralizo ya expresa varios, debería ser colectivo, pero no ese es el caso, ¿de acuerdo? La condición para ser colectivo es no solo que exprese varios seres, sino que además de ello lo haga en singular. Si es una expresión en plural, ya no está dentro del bloque de los colectivos. Y entonces, ¿dónde está? Dentro del bloque de los individuales. Pero expresa varios, sí, pues es un bloque individual pluralizado, ¿no? Así que la palabra cerdos es individual pluralizado. Piedras es individual pluralizado. Cardenales, abejas, rocas son individuales, son sustantivos individuales que por su naturaleza de permitir la variación a nivel del número, también pueden ser pluralizados, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso del colectivo, pues para cerdo debería ser piara, para piedra debería ser pedregal o roquedal, para cardenal debe de ser sínodo o cónclave, para abeja debe de ser enjambre, ¿sí? No es eh, eh, ¿cuál es el concepto para la casa de la abeja? No es colmena, ¿no? No es colmena, sino enjambre. Y para papel es resma, ¿de acuerdo? Para papel es resma. Ahí está. Me parece que eso queda bien claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? Excelente. Por su origen, los sustantivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados. ¿Cuándo son primitivos? Bueno, pues cuando no provienen de ninguna otra palabra, sino son puramente raíz, ¿no? Libro, sal, mar, pan, cielo, país, todos ellos son sustantivos primitivos. ¿Cuándo son derivados? Cuando provienen de una raíz a la que se le ha agregado un morfema derivativo. Vimos eso la semana pasada, ¿no? Del libro, libreta. De sal, salero. De mar, marinero. De pan, panetón. Ahí está. Todos ellos son sustantivos derivados porque tienen un lexema y tienen un morfema derivativo. Por su estructura, bueno, si solamente presentan una raíz, serán simples. Ojo, que basta que presenten una raíz. No hay excepción. Pueden presentar morfema flexivo, no afecta. ¿Por qué? Porque el flexivo no participa en la creación de una palabra nueva.
¿de acuerdo? Así que no afecta su presencia. Puede haber presencia de un prefijo o un sufijo, no importa, ¿por qué no? Porque la única condición para ser de estructura simple es la presencia de un lexema, nada más, ¿de acuerdo? Aquí está desaguar, es una palabra derivada, por su origen es derivada, y por su estructura es primitiva, o simple, ¿de acuerdo? Sí, la estructura simple. Requintar, ¿de acuerdo? Morfema derivativo en sufijo ar. Calle no presenta morfema derivativo, no importa. Puede haber como no, no hay dificultad. ¿Por qué no? Porque la única condición para ser simple es que en su estructura solamente presente una raíz, nada más. La presencia o ausencia de morfemas derivativos no afecta la estructura. ¿Cuándo es compuesto? Cuando tiene más de un lexema presente, como en el caso de corta uñas, como en el caso de paraguas, como en el caso de casaquinta, matamoscas, bocamanca, correveidile, conceptos que más o menos hemos revisado ya en clase pasada. Estos conceptos son los que me permiten construir un sustantivo compuesto. Y las locuciones, que son formas o frases fijas, ¿de acuerdo? Que actúan como un sustantivo, ¿no? Actúan en la equivalencia de un sustantivo. Eso es una locución sustantiva. Como por ejemplo la frase caballero de los mares. Por supuesto, para nosotros caballero de los mares indiscutiblemente es Miguel Grau, ¿no? Ahí está, una locución. Y, la ciudad de los reyes, la ciudad de los reyes, dígame, la ciudad de los reyes. ¿Qué pasa, muchachos? Los Una veo locución. silentes. La ciudad de los reyes es Lima. Lima, pues maestro, Lima, así es. Lima, maestros. El deporte blanco. ¿Tenis? El tenis, maestro, así es, el tenis, ¿de acuerdo? El deporte blanco, el tenis. La ciudad incontrastable. Equipo. No, esa es la ciudad blanca. ¿Tacna? Roma. No. Huancayo. Huancayo, maestro, así es, la ciudad incontrastable Huancayo, ¿de acuerdo? El ombligo del mundo, vamos. Cusco. Así es, maestro, Cusco. Y con esta sí los agarro. La perla de los Andes. ¿Sí o no? Así los agarré. Arma. Así es, mi estimada Anita. La perla de los Andes, Tarma. Fantástico, ¿de acuerdo? En época de mayo, junio, todo es flores, como si fuesen distintas sábanas. Es fantástico. Fantástico. A la distancia, el horizonte se ve fantástico. Accidentes gramaticales del sustantivo. Por supuesto, el sustantivo, y en este caso hablamos del género, ¿no? A nivel de género nada más. Se conoce como de doble forma cuando solamente cambia la flexión, nada más. Aquí va de gato a gata, de poeta a poetisa, de héroe a Heroína. excelente, de actor a Actriz. Directora. Actriz. actriz, ¿de acuerdo? Actriz. Eso es de doble forma, ¿de acuerdo? Se mantiene el lexema y solamente varía la flexión. La terminación o la flexión determina el género. Esos son los casos de doble forma. Se les dice epicenos si no hay alteración en el sustantivo, pero el género surge a partir del adjetivo. Es el adjetivo acompañante del sustantivo el que hace la variación de género, ¿no? Como en el caso de cóndor, no hay cóndora, ni condoratriz tampoco, ¿de acuerdo? Es cóndor macho y es cóndor hembra. Lo mismo pasa con el caso de víctima, no hay víctimo, ¿sí? Ni es el víctima, no, es la víctima masculina y la víctima femenina, ¿de acuerdo? De esa manera. Así que en el caso de los epicenos, la variación se da a nivel de los adjetivos. En el caso de doble forma, la variación se da a nivel de la flexión, la terminación de la palabra, ¿de acuerdo? En el caso de los comunes de dos, ¿sí? En el caso del común de dos,
no cambia ni la flexión, la terminación de la palabra, ni tampoco el adjetivo. Es el artículo el que cambia y le da la forma de género, masculino o femenino. Así tenemos el artista o la artista. ¿De acuerdo? Ahí es. El artista o la artista. Es el comandante o la comandante. Es el adolescente o la adolescente. Es un correveidile o una correveidile. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, en este caso, el que cambia es el determinante. ¿De acuerdo? En este caso, pues, el determinante artículo, ¿no? El que cambia y le da razón de género a la palabra. Nótese que no se puede hacer eso con los epicenos, ¿no? Decíamos, no se puede decir el cóndor macho y la cóndor hembra. No, no es. Es el cóndor macho y el cóndor hembra. ¿Sí? No es el víctima masculino y la víctima femenina. Siempre será la víctima masculina y la víctima femenina. ¿De acuerdo? No es el víbora macho y la víbora hembra. Siempre será la víbora. No se puede mezclar epicenos con comunes de dos. ¿De acuerdo? Así que si me acepta el artista y la artista, no tengo por qué decir el artista masculino. Sería redundante. Sería redundante. Si me acepta el adolescente, no tengo por qué decir el adolescente masculino o la adolescente femenina. No tiene sentido, porque habría redundancia. ¿Sí? Es comunes de dos cuando basta el cambio del artículo para determinar el género. Es epiceno cuando se requiere el cambio del adjetivo para determinar el género, ¿de acuerdo? Y en esos casos no es correcto usar el artículo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso de doble forma, sí me permite trabajar con el artículo y el determinante, ¿sí? Porque si es poeta, puedo usar el poeta, y si es poetisa, puedo decir una poetisa o la poetisa, ¿no? Aquí sí me acepta. No funciona para el caso de epicenos y de doble forma, pero sí funciona para el caso de epicenos y comunes de dos, no funciona, pero en el caso del doble forma sí funciona, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, note que no digo gato macho y gato hembra, no digo esto, ¿no? No hago con el gato el trabajo que hago con el epiceno, no hago con él eso, ¿de acuerdo? Tampoco lo voy a hacer con el concepto perro, ¿sí? Tampoco lo voy a hacer con el concepto león, ¿sí? Tampoco lo voy a hacer con el concepto tigre. Femenino de tigre, dígamelo usted, por favor. Así es, maestro, así es. ¿Y por qué con esos casos no lo hago? No hago epiceno, profe. ¿Recuerdan ustedes la constante? El principio no es primero la norma y después el uso. Es al revés. Es primero el uso, la recurrencia, la convención, el acuerdo y después de esto la norma. ¿Y cuándo se aplica entonces este caso de doble forma? Como te das cuenta, son conceptos que se usan de modo continuo. ¿De acuerdo? Son conceptos que se usan de modo más recurrente. Se usan tan de modo recurrente que adquiere la posibilidad de tener solamente el cambio en la flexión, nada más, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Pero hay conceptos pues, que no se usan de modo tan recurrente, digamos, ¿no? Cóndor, víbora, qué sé yo, ballena, no es un concepto que usamos de modo tan recurrente. Por consiguiente, pues, no adquieren esta variación en la flexión, ¿no? Y por consiguiente se requiere, pues, un adjetivo para darle su valor de género, ¿de acuerdo? En el caso de los ambiguos, cuando el sustantivo no varía, ya que el uso del artículo es indistinto. ¿Qué quiere decir? Que la palabra en cuestión no cambia y el artículo también me permite la idea de género para ambos casos. En otras palabras, realmente la palabra termina teniendo ambas posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada vimos una palabra, la palabra medio, si mal no me acuerdo, en el dry, ¿de acuerdo? Y había un conjunto de posibilidades, verlo como adjetivo partitivo, verlo como sustantivo masculino, verlo como sustantivo femenino, y también había una posibilidad de verlo como sustantivo masculino y femenino simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que puede ser de ambos y no hay ningún problema.
A eso llamamos un sustantivo ambiguo. Acepta las dos posibilidades. Como en el caso de la palabra azúcar, ¿de acuerdo? Puede ser el azúcar o la azúcar, ¿de acuerdo? Aquí, a ver. Estoy aquí, tutun, tutun. Miren esto. Decía poner una música, pero el tiempo me ganó en ingresar a la sesión. Profesor, en el caso del elefante, Ah, buena. Sustantivo. El sustantivo es macho y hembra. No hay elefanta. Hay elefanta. Mira. A ver. Aquí. Para el listado. Ejemplos. Ahí está. Mira. Se puede leer seguramente, ¿no? Ahí está. El azúcar, la azúcar, el agua, la agua, el calor, el maratón, la maratón, el armazón, la armazón, el lavavajillas, la lavavajillas, la sartén, el sartén, el tilde, la tilde, son entendidos como sustantivos ambiguos, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que en la definición debería aparecer eso, ¿no? A ver, veamos eso, a ver, porque en medio sí lo hemos visto. A ver, aquí. RAE. Hay algunos ejemplos que dan que realmente no admiten. ¿Ah? Habíamos dicho que era la palabra en cuestión que vimos la semana pasada fue la palabra medio. Ahí está, ¿no? Medio, media. Adjetivo, 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 adjetivo. Y aquí está, ¿no? Asesión número 9. Ahí está. M y F al inicio, ¿no? Aquí está. M y F. Aquí está. Sesión número 9. Decíamos aquí, ¿no? Aquí está. Masculino y femenino. En otras palabras, acepta en esta excepción tanto el medio como la medio. Ambas posibilidades. En el fútbol y otros deportes, cada uno de los jugadores de la línea media puede ser el medio o puede ser la media. ¿De acuerdo? ¿En qué caso? En el fútbol y algunos reportes. ¿De acuerdo? Es válido. ¿Sí? Es válido. Y nótese que no se está hablando de la ubicación, ¿eh? No es la ubicación media, son los jugadores de la línea media. A ellos se les puede decir media, ¿no? O medio, ¿sí? El medio o la medio. Es válido, ¿de acuerdo? El medio o la medio. Las dos posibilidades se aceptan. Se supone que la idea debe ser igual también para azúcar. A ver, vamos a ver azúcar. A ver. Azúcar. A ver. Azúcar. Ahí está. Azúcar. Note. Primera acepción. Masculino o femenino. Segunda acepción. Masculino o femenino. Ahí está. Puede ser visto de cualquiera de las dos maneras. Y por supuesto, como ya te diste cuenta ya, ¿se aplica a qué? Bueno, no se aplica a animales, pues, ¿no? Sino se aplica pues a objetos, a nociones que no tienen pues sexo, ¿no? No tienen sexo. Así que al no tener sexo, pues, pueden adquirir, digamos, el género de indistintas maneras, ¿de acuerdo? Recordando esto, ¿de acuerdo? Que cuando hablamos de el género, no estamos hablando del sexo. ¿Hay un correlato? Sí. ¿Hay una relación? Sí. ¿Hay un vínculo? Sí, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? No son lo mismo. El sexo es algo fisiológico, ¿de acuerdo? Es algo connatural, es algo físico, ¿de acuerdo? Mientras que el género es una noción, es una perspectiva, es un conjunto de valoraciones. Eso es el género. Y por supuesto, lo asignamos regularmente dependiendo del sexo. Y ahí va justamente el correlato o la relación, ¿de acuerdo? Pues, asuntos de género tiene que ver pues con colores, gustos, valoraciones, protección, cuidado, etcétera, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea del género. Pero en el caso del sexo, pues, se habla fundamentalmente de algo puramente fisiológico, ¿no? Puramente fisiológico. Ahí está, para los ambiguos. El género, perdón, el siguiente para el caso de forma fija, para
¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Para el caso de forma fija, no hay género propiamente, ¿de acuerdo? Por ese motivo es que cuando separamos en morfemas, no podíamos separar, en el caso de la palabra piedra, no podíamos separar la A diciendo es género femenino. No, ¿por qué no? Porque no existe piedro, no hay piedra, ¿sí? No hay piedra. Y tampoco podíamos decir de sartén separar la E, la N o colocarle una A para el femenino. No funciona. ¿Por qué no? Porque son palabras de forma fija, ¿de acuerdo? Universidad, instituto, responsabilidad, y como te das cuenta, aquí también hay nociones y objetos. No hay seres vivos, porque el ser vivo puede presentar sexo y eso permite en todo caso generar un artificio para poder dar esa asignación de sexo, perdón, de género, para dar esa asignación de género, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de los objetos, naturaleza inanimada, nociones, pues no hay pues sexo, no hay condición para poder asignar una valoración de ese tipo. Y entonces hay otros tipos de lineamientos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los números, nunca digo la 1 o la 2, la 3, ¿no? Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hay una tendencia al masculino para el caso de los números, ¿de acuerdo? Y en el caso de las vocales, nunca digo el E o el O, ¿no? Dado que son las vocales, siempre hay tendencia a usar siempre femenino, como una constante, la A, la E, la I, la O, la U, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con las consonantes, ¿no? Nunca digo el B, el C, no, será la A, la B, la C, la D, la E y todas las consonantes. Entonces hay una constante dependiendo de un genérico, ¿no? Un genérico. ¿No? Ahí está. ¿Y cómo será en el caso de los países? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendencia, habrá alguna tendencia masculino o femenino? ¿Qué será? No, no hay. ¿Forma fija? ¿Qué Forma dice? fija. No. Cierto, pero ¿la tendencia es a masculino o a femenino? Porque para los números es masculino y para las consonantes y letras y vocales son femeninos. Pero en el caso No de... tiene. ¿No tiene? Plural, es plural. Vamos a ver. Vamos a aquí la región. ¿Es el Perú o la Perú? El Perú. A ver. ¿Es el Chile o la Chile? No tiene razón. ¿Es el Bolivia o la Bolivia? No funciona bien, ¿no? No funciona bien. No funciona bien. Ahora, si usamos el sustantivo genérico, primero el país de, el país de, el país de, el país de, y la tendencia termina siendo masculino, más o menos, de esa manera. Pero si lo vemos de modo aislado, definitivamente es un poco complicado ya. No pasa lo mismo en el caso de los números y no pasa lo mismo en el caso de las vocales o las consonantes. Ahí sí es clarísimo, ¿de acuerdo? Ahí sí es clarísimo. En el caso de los heterónimos, las palabras son distintas, ¿no? Las raíces son diferentes. Así tengo para el caso de toro, vaca, para el caso de oveja, carnero, para el caso de caballo, yegua, ¿no? Una constante. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Para el caso de jabalí, para jabalí, ¿qué tipo de sustantivo será? Común de dos, forma fija, será De dos. un epiceno o será de doble forma. Si es común de dos, debe ser el jabalí o la jabalí. Si es epiceno, debe ser jabalí macho o jabalí hembra. Y si es doble, debe ser jabalí o jabalá. No, no sería jabalá, no sería jabalina. Sería jabalina. Interesante es que la hembra del jabalí es jabalina. Chistoso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes de eso? Mira. Aquí está. Jabalina. Jabalina. Miren, número 1. ¿Qué quiere decir que haya un número de 1 arriba? Tutun, tutun. ¿Qué quiere decir eso? Que son lo mismo. Que tiene Que varias. hay más de una raíz. Hay casos de homonimia, profe, ¿cierto?
Así que debe haber un jabalí 2, una jabalina 2. Ahí está. Jabalina 1 del jabalí. Jabalina 2, arma, a manera de pica, modalidad del atletismo, ¿no? Aquí está justamente la jabalina como una especie de saeta, ¿no? Lanzada con el brazo. Esa es la jabalina, ¿de acuerdo? Y aquí está la hembra del jabalí, jabalina 1. Ah, chistoso, ¿sí o no? Ahí está jabalina. Bueno, ahí va la idea, ¿de acuerdo? Y el caso de el distinguendo, ¿de acuerdo? Que lo dejo al final justamente para poder diferenciarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque el distinguendo realmente no es un caso del conjunto, ¿de acuerdo? Para diferenciar por género, no, 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 no. En el caso del distinguendo lo que hay es una homonimia, como la que estamos viendo ahorita cuando hemos hablado de jabalina, ¿de acuerdo? Pero hay una homonimia interesante, en el cual una palabra actúa como masculino y otra actúa como femenino, ¿de acuerdo? Como en el caso de la palabra cólera, ¿no? Si hablamos de cólera como masculino, es una enfermedad, ¿sí? Será el cólera. Pero si la palabra cólera es femenina, entonces ya no se refiere a una enfermedad femenina, sino que se refiere a un estado de ánimo, a una emoción, etcétera, ¿no? La rabia. Lo mismo para capital. Si se refiere a dinero, será el capital, ¿no? Y si se refiere a capital como femenino, será la capital. Ojo que esto se aplica también a polisemia, ¿sí? No es solamente homonimia, también en el caso de polisemia, ¿sí? Como hemos visto en el caso de medio, ¿no? Puede ser sustantivo masculino o puede ser femenino. Puede ser el medio o puede ser la medio, ¿no? Ahí está, ¿no? O la media. Bueno, si es la media, ya estamos en doble forma, ¿no? Pero en el caso de capital, definitivamente, pues, no puede haber capital o capitalo, ¿no? No hay eso. Y, por ejemplo, a ver. A ver. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahí acá está. Y Miren acá esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Miren, aquí está. Aquí tengo la palabra capital. Capital. Aquí es. Estoy a dos teclados. Capital uno solo. Nota eso. 4. Asociación 4 y 5. Masculino. Hacienda, caudal, valor, economía. Hasta el número 8. Sustantivo masculino. Pero a partir del 8, el sustantivo femenino. Femenino, femenino, femenino. ¿Sí? Y no hay dos capitales, es uno solo, no hay número. Lo que quiere decir que lo que tenemos es una polisemia. Desde la sección 4 hasta la 7, sustantivo masculino, el capital. De la 8 a la 10, femenino, la capital. La capital como población, la capital como letra, es letra capital, y como una línea imaginaria que es bisectriz en un ángulo saliente en el trazado de una fortificación. Ahí está, clarísimo como el agua, ¿de acuerdo? Ahora ustedes interpreten más o menos según sus labores académicas de números. Ahí va la idea, ¿no? Esa es la idea justamente para el caso de el género distinguendo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, en el caso de los plurales, he querido manejarlo de esta manera para el esquema, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan hacer su repasón, ¿de acuerdo? Ahí está. Puede haber dos formas fundamentales para el caso de las terminaciones, dos flexiones fundamentales para el caso de los plurales, ¿de acuerdo? Así, se agregará solamente una S final o una sílaba S al final. ¿Cuándo se agrega S final? Cuando la palabra termina, este guión sugiere término, cuando termina en una vocal átona, cualquiera sea ella. ¿Qué quiere decir átona? Que no lleva acento, ¿no? No está acentuada. En la palabra casa, la tónica es K, en cine, la tónica es sí, en el taxi, la tónica es ta,
En pelo, la tónica es P, en tribu, la tónica es tri, lo que quiere decir que sa, ne, si, lo y bu son átonas. Y cuando son átonas, la última vocal, bueno, pues se pluraliza con una S. Acá me faltó una S, ¿no? Una S. Así que es casas, cines, taxis, pelos, tribus. ¿De acuerdo? Eso es cuando la vocal final es átona. Otro, cuando termina en una A acentuada, en una E acentuada o en una O acentuada. ¿Cómo se llama? Se llaman tónicas. Como en papá, como en sofá, como en comité, como en pie, como en buró, como en dominó. En esos casos también se agrega una S final, excepto la palabra faralá. La palabra faralá pluraliza con es, faraláes, ¿de acuerdo? Faraláes. ¿Por qué esta excepción? ¿Por qué no es faralás nada más? ¿Por qué es faraláes? Si lo saben, lo hemos dicho en clase antes. Ustedes se han dado cuenta que la palabra faralá no es una palabra que usen comúnmente, ¿cierto? Si preguntamos cuántos de ustedes la han usado durante el último mes, la palabra faralá, tal vez ninguno me diga que haya usado durante este mes, ni siquiera en el año, ni siquiera conocen algunos el significado de la palabra faralá. ¿Por qué no? Porque no es una palabra muy recurrente, lo que quiere decir que es una palabra que tiene alguna procedencia un tanto lejana, extraña, pues, ¿no? Para el caso de la palabra faralá. Y está faralá. Aquí está faralá. ¿Qué será faralá? No hay más que una palabra. De farfalá, dice, ¿no? Volante compuesto de una tira de tafetán u otra tela y que plegado y cosido por la parte superior y suelto o al aire por la inferior rodea las faldas, vestidos y enaguas femeninos, especialmente en algunos trajes regionales. Damas, por esta definición, ustedes han visto eso muchas veces, pero no lo llaman faralá. ¿Cómo llaman a eso? ¿Se acuerdan, chicas? Plegado y cosido a la parte superior y suelto o al aire por la inferior. Rodea las faldas, vestidos y enaguas femeninos, especialmente en algunos trajes regionales, sobre todo en trajes regionales. ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Sí, profe. Excelente. Tutun, ¿Faja, tutun. profe? Recuerde que debe ser, mira, es una tira de tela que está plegado uno sobre otro, está hecho un pliegues así continuamente, y está colocado en la parte baja de la enagua o de algunos vestidos, alrededor, plegado. Señoritas, ¿cómo se llama ese pliegue? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan ustedes? Lo llaman bo. Vamos, damas. Lo llaman bo. Sí la saben. Parecerá así, a ver, en figuras. Ya entendí a qué se refiere, profesor. Sí, sí me entendió, ¿no? Justamente esos pliegues, ¿sí? Aquí está, esa es la idea, miren. Y eso ustedes lo llaman bobos también, pero ¿no? Esa es la parte, aquí está, miren. Faralá. Pero nosotros jamás usamos la palabra faralá, jamás usamos la palabra faralá. Claro, que no es pues de uso muy común, ¿no? No es de uso común, ¿de acuerdo? No es de uso común. De ahí que sea una excepción de la norma, pues, ¿te acuerdas? Porque la norma se construye justamente para la recurrencia, para lo constante. Otro caso más. Se agregará una S para plural en sustantivos cuando la palabra termine con una vocal más una consonante Y, en cuyo caso la Y ha de cambiar ahí. ¿Te acuerdas la norma que habíamos dicho? Cuando la palabra termina con Y es aceptable.
Pero cuando tengo que agregarle algo más adicionalmente a la Y, y la Y no va a funcionar como consonante, sino como vocal, en ese caso, la Y cambia a I latina. Ahí está. Creo que alguien ha dejado prendido su micrófono. Un favor, tenga cuidado con eso. Apáguelo, por favor. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Así, la palabra jersey termina con Y. Es la vocal E y la Y. Jersey. Si quiero pluralizar, le agrego una S, pero la Y seguirá todavía actuando como una I, no como Y, porque estaría delante de la S. Así que la Y cambia a I latina y se hace jersey. Lo mismo para el caso de spray. La palabra spray termina con Y, no con I. Si quiero pluralizar, le agregaré una S y la Y la cambiaré a I y será sprays. ¿De acuerdo? También se usará ese final cuando termine con una consonante y una Y seguida de una Y, en cuyo caso también la Y ha de cambiar ahí. La palabra panty termina con la consonante T y la consonante Y, panty. Lo mismo para ferry, lo mismo para sexy. Ahí está, ¿no? Termina con X y con una Y. Si pluralizo, le agrego una S y la Y la cambio a una I. Se hace panties, ferries, sexys, ¿no? Ahí va. Otro. Terminarán con S terminaciones con consonantes distintas del término L, término R, término N, término D, término Z, término J, término Ch. Y los agudos que terminan en S o en X. Diferente de esto. Este signo de menos en todas las consonantes menos en estas finales. ¿De acuerdo? Así que aquí termina con B. No está aquí la lista B. Snop. Se agrega S. Snops. La palabra cómic. No está aquí la lista. Se agrega una S. Comics. Zigzag. Termina en G. No está aquí la G. Zigzags. Anorak. Aquí no está la K. Se agregará una S. Anorax. Lo mismo para tandems. Lo mismo para videoclips. Lo mismo para mamuts. Note que la K, la M, la P, la T no están aquí. ¿Sí? Ahí está. Y la palabra tox. ¿Sí? Autobús. Termina con S. Si son agudos o tónicos, bueno, pues se agregará una S, ¿sí? Como excepción. Autobuses. Tos, toses. Fax, faxes. Y box, boxes. ¿De acuerdo? Ahí está la idea de clubes y la idea de álbumes. Para el caso de la B y la M como excepción también. Aquí no está B, debe simplemente ser clubs, ¿no? No está la M, debería ser álbums. Pero se les agrega sílaba S como excepción. Otro. Si terminan en grupo consonántico, o sea, no en vocal ni en una consonante, sino por lo menos en dos consonantes. Como en la palabra iceberg, termina en RG, grupo consonántico, se agrega S. O en gong, termina en NG, grupo consonántico, gongs, se agrega una S. O en record, no es recordes, ¿no? Sino es records, se agrega una S. Grupo consonántico RD, NG. Ahora bien, en compos, en tras, en tes, en kibbutz, ¿sí? Posibilidades. En estos casos se agregará un artículo. Los compos, los tras, los tes, los kibbutz. Estos casos pluralizan con el artículo. No se agrega ese final. No es compots, no es. Ni tras, no es. Ni tes, ni kibbutz. No, no es así. Estos pluralizan con el artículo. Así que para fines didácticos voy a poner esto así. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí está. Y estos pluralizan con el artículo. Ahí está. Los compos, los tras, los tes y los kibbutz. ¿De acuerdo? La excepción. Miren, la palabra lord termina con RD, grupo consonántico. La palabra milord termina con RD, pero pluraliza con ES, no con una S nada más. No es lords, es lores. No es milord, es milores. Y note usted
que la D ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Se han dado cuenta ustedes, por supuesto, ¿de acuerdo? Esa palabra Lord y esa palabra milord, ¿le suena a castellano o le suena más de tipo, no sé, tal vez Inglés. alemán? Inglés, Ahí inglés. está la maestro, así es. Eso es inglés, profe. Lord, ¿de acuerdo? Lores. Así que tiene una procedencia distinta. De ahí justamente la idea de su excepción, ¿de acuerdo? Y como en el caso del castellano, la palabra cuando la hacemos préstamo, nosotros casi no funciona, no hacemos que suene la D, prácticamente desaparece cuando priorizamos, en vez de decir lordes, decimos lores, milores, y la D ha desaparecido. Por ese motivo es que se escribe de esa manera el plural, ¿de acuerdo? Porque en nuestro uso castellano la hemos modificado. Uno más aquí, a ver, mire, ve. Hay una línea más para el uso de la S que va hacia la I y la U tónica. Note que aquí fueron todas átonas. Aquí fueron A, E, O tónicas. Aquí ya tuvo que ver con la Y, presencia de la Y, ¿de acuerdo? Aquí solamente consonantes, una sola, y aquí grupo consonántico. Pero aquí tengo la I y la U tónicas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo he colocado aquí? Bueno, intencionalmente porque me permite dos posibilidades. Me acepta la terminación en S y también me acepta la terminación en S. Ambas son válidas, ¿de acuerdo? Si es que la parte final, el último elemento, es una I o una U tónica. En otras palabras, la palabra bisturí pluraliza como bisturís. Y también pluraliza como bisturíes. La palabra hindú tiene U tónica, pluraliza como hindús. Y también pluraliza como hindúes, ¿de acuerdo? Hindúes. Ahora, pregunto, ¿cuál se nota más formal, más elegante, más protocolar? ¿La terminación en S o la terminación en ES? ¿Qué dicen ustedes? Un asunto de apreciación. ¿Cuál es más formal, más elegante? En es. En ES, ¿de acuerdo? Así es. Ese es el uso más formal que hay, ¿de acuerdo? El más formal es la terminación ES y es justamente también el más recomendado, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se hablen de gentilicios. En vez de decir los hindús, dijeron, es los hindúes, ¿no? Ahí. Esa es la recomendación. Excepción para la palabra champú, que se pluraliza como champús, y debe haber sido también como champúes, no, pero es champús. Y lo mismo para menús, ¿de acuerdo? Que también se puede hacer como menúes, pero es una excepción también el uso de ese menús, ¿de acuerdo? Y uno más, habíamos dicho aquí que la salvedad para el uso de la S es que termina en cualquier consonante menos en esta lista. Bueno, ahora proponemos esta lista, ¿de acuerdo? Exactamente esta misma lista. La L final, R final, N final, D final, Z final, J final y la H final. En esos casos prioriza con la sílaba ES. Y de árbol se hizo árboles. De color se hizo colores. De pan se hizo panes. De césped se hizo céspedes. De cáliz, de cáliz se hizo cálices. De reloj se hizo relojes y de sándwich se hizo sándwiches, ¿no? Ese es justamente el caso del uso de ES. Otro aquí, ¿no? Graves y esdrújulas que terminan en S o terminan en aja, en X, no varían como en el caso de tórax, ¿no? En el caso de tórax se dice los tórax. En el caso de crisis se dice las crisis. En el caso de forceps se dice los forceps. ¿De acuerdo? La palabra es forceps con ese final. Se lo dice solamente agregándole el artículo, ¿de acuerdo? De esa manera. Como en las síntesis. ¿Qué palabras? Graves y esdrújulas terminadas en esos elementos. En este caso hablábamos de tónicas, me parece, ¿no? Tónicas finales, como tos, fax, box, ¿de acuerdo? De esa manera. Otro, los determinantes.
Primero que nada hay que tener bien claro que los determinantes son una categoría que cumple una función importante delante de un sustantivo. Siempre delante de un sustantivo o quien haga las veces de sustantivo. ¿Cuál es su función? Presentarlo, ¿no? Presentarlo. Y si el sustantivo, profe, puede estar en cualquier parte de la oración, haciéndola de sujeto, de objeto, haciéndola de circunstancial, entonces el determinante lo acompaña, ¿sí? Puede estar también con él en el sujeto, en el objeto directo o indirecto, en los circunstanciales, puede estar por todas partes, ¿de acuerdo? Acompañando a un sustantivo. ¿Haciendo qué? Presentándolo, ¿no? Presentando. Morfológicamente habíamos dicho que el determinante era una categoría gramatical variable y variaba también en género y número, ¿no? Ahí está. Semánticamente determina el significado del sustantivo, indicando qué cosa, lugar, cantidad, posesión, etcétera, distintas cosas, ¿de acuerdo? Lugar, ¿como en qué caso? Bueno, como en los determinantes se les dice, son los determinantes o los adjetivos demostrativos, como en este, ese o aquel, ¿no? Cantidad para el caso de los numerales, ¿no? Que puede ser los numerales ordinales, primero, segundo, tercero, los cardinales 1, 2, 3, 4, los múltiplos doble, triple, cuádruple, los determinantes partitivos, medio, un cuarto, octavo, etcétera, y todos los demás, ¿no? Y posesión como los determinantes posesivos, ¿no? Mi, mío, tú, tuyo, su, suyo, ¿no? Y demás. Sintácticamente cumple la función de modificador directo. Siempre está en un sintagma nominal, presentando el sustantivo al núcleo, así que al presentar el sustantivo actúa como modificador directo de ese sustantivo, ¿no? De ese núcleo. Y lexicalmente es una categoría de inventario cerrado, no se siguen convirtiendo o creando nuevos determinantes, ¿ya? No está pasando eso. Ahí está. Se fue el tiempo. Bueno, jóvenes, se nos fue el tiempo y creo que ya excedí demasiado ya. Muchas gracias por su paciencia, jóvenes. Creo que me fui en balde. Bueno, voy a cerrar esta grabación para que entre su profe, que ya debe estar esperándome ya.